Ok, en estos ejercicios vamos a calcular fuerza eléctrica entre cargas puntuales, para lo que vamos a usar la ley de Coulomb. Recordando, pues la ley de Coulomb está dada como la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia entre la carga 1 y 2 al cuadrado, multiplicada por el vector unitario que va de la carga 1 a la carga 2. Una manera alternativa de utilizar la ley de Coulomb se presenta a continuación, donde tenemos constante de Coulomb, las cargas, pero divididas sobre la distancia entre las cargas al cubo y multiplicada por el vector que va de 1 a 2. Ambas representaciones son equivalentes y nos dan el mismo resultado. Aquí, ¿qué más tenemos? Pues por ahí vemos la constante K, que es la constante de Coulomb, que simplemente lo vamos a manejar como 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y cuando hablamos de los vectores R12, pues sabemos que el vector R12 simplemente es el vector que va de la carga 1 a la carga 2. Y lo podríamos calcular pues utilizando, pues prácticamente sería una diferencia de distancia entre dos puntos. Podríamos decir posición en X de la carga 2 menos posición en X de la carga 1, y este es el componente X, más posición en Y de la carga 2 menos posición en Y de la carga 1. Así calcularíamos el vector 1, 2. La magnitud del vector 1, 2, pues simplemente es la magnitud. Estaríamos hablando de los elementos al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y por último, cuando hablamos del vector unitario, pues el vector unitario es igual al vector dividido sobre su magnitud. Entonces, es como la información que vamos a necesitar para resolver los siguientes ejercicios. En estos ejemplos, en lo personal voy a estar utilizando esta representación de la ley de Coulomb, pero pues cualquiera de las dos dan el mismo resultado. Ok, nuestro primer ejemplo dice, se tienen las siguientes cargas puntuales, Q1 de 5 microcoulombs, localizada en el origen, Q2 de menos 3 microcoulombs, localizada en punto 4, punto 3, calcula la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2. Fuerza que Q1 ejerce sobre Q2 la representamos como F12, y es un vector. Y pues vamos a utilizar la ley de Coulomb que acabamos de mencionar. Entonces hay que ver qué valores tenemos. Pues la constante de Coulomb es constante, ya la tenemos. Tenemos los valores de las cargas. Lo que nos falta son el vector que va de 1 a 2 y su magnitud. Entonces comenzamos por eso. El vector que va de la carga 1 a la carga 2 simplemente va a ser posición x de la carga 2, 0.3, 0.4, menos posición x de la carga 1, 0, más posición y de la carga 2, menos posición y de la carga 1. Esto nos da el vector 0.43i más 0.3j. Ahora bien, también necesitamos su magnitud. La magnitud del vector, pues simplemente va a ser 0.4 al cuadrado más 0.3 al cuadrado, y calculamos la raíz. Esto nos va a dar 0.5 metros. Muy bien, pues entonces ya tenemos toda la información. Lo único que falta es introducirla en la ecuación y hacer los cálculos correspondientes.
Entonces vamos a hacerlo. Entonces que fuerza 1, 2 va a ser igual a la constante de Coulomb. Que multiplica a las cargas. Recordemos que micros es por 10 a la menos 6. Dividida sobre la magnitud de la distancia al cubo. Que multiplica al vector de distancia. 0.4 y pues aquí lo único que nos queda pues hacer los cálculos metidos en la calculadora. Pues, ¿qué voy a hacer? Primero pues calculamos toda esta parte, que es la parte de escalar del problema, podríamos decir. Y nos quedaría aproximadamente menos 1.08. Estas unidades serían newton sobre metro. Y esto va a multiplicar al vector, que el vector pues es, no ha cambiado, 0.4i más 0.3j. Para calcular el vector de fuerza tendrás que multiplicar el menos 1.08 primero por la componente y esta sería la componente, por la componente x, esa es la componente x de la fuerza, y después por 0.3 para obtener la componente y de la fuerza. Con esto el resultado final va a ser menos 0.432i menos 0.324j newtons. El siguiente ejemplo dice: tres caras puntuales están ubicadas en las siguientes coordenadas: Q1 de 2 micros en menos 0.2.3, Q2 de menos 4 micros en 0.5 menos 0.1 y Q3 de 3 microcoulombs en 0.1.4. Determina la fuerza que Q3 experimenta debido a Q1 y Q2. Ok, entonces, en esta ocasión, pues hay que calcular la fuerza sobre la carga Q3, que podemos llamarle F3. Esta F3 realmente es la suma de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 más la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. De tal manera que hay que calcular estas fuerzas de manera individual y posteriormente sumarlas. Entonces, tenemos, ¿cómo lo calculamos? Utilizando nuevamente la ley de Coulomb, que tenemos que la fuerza, digamos la fuerza 1,3 sería constante de Coulomb por carga 1 por carga 3 sobre distancia 1,3 al cubo por el vector 1,3. Y algo similar para F2,3. Entonces, ¿qué valores necesitamos? Pues en esta ocasión vamos a necesitar los vectores que van de la carga 1 a la carga 3 y el vector que va de la carga 2 a la carga 3. Toda la demás información ya la tenemos. Entonces empecemos con la parte de la fuerza 1,3. El vector que va de la carga 1 a la carga 3 va a ser coordenadas en carga 3 menos coordenadas en carga 1. Entonces, coordenada x de la carga 3, estaríamos hablando de 0.1 menos coordenada en x de la carga 1 menos 0.2. Más coordenada en x de la carga 3, 0.4, menos coordenada en y de la carga 1, 0.3. Esto nos daría como resultado el vector 0.3 y más 0.1 j metros. Ok, entonces el siguiente paso sería calcular la magnitud de este vector.
0.3 al cuadrado más 0.1 al cuadrado y calculamos la raíz, es decir, la raíz de la suma de los cuadrados. Esto nos va a dar aproximadamente 0.31. Bueno, pues ya tenemos prácticamente toda la información para introducirla a la ley de Coulomb y calcular la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Entonces lo hagamos y sería F13 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor de la carga 1, que es 2 microcoulombs, 2 por 10 a la menos 6 coulombs, por el valor de la carga 3, que es 3 microcoulombs, 3 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre la magnitud al cubo y multiplicado por el vector. Muy bien, pues resolviendo esto, pues tenemos que es aproximadamente 1.7076 newton sobre metro que multiplica al vector y finalmente haciendo esta última multiplicación tenemos que la fuerza 1,3 va a ser igual a 0.51 más 0.17. Ok, ya tenemos la mitad del problema. Nos falta la otra mitad, que es ahora calcular la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Hacemos los mismos pasos. Primero hay que calcular el vector que va de la carga 2 a la carga 3. Y esto sería 0.1, que es la coordenada x de la carga 3, menos 0.5, que es la coordenada en x de la carga 2. Más 0.4, coordenada en y de la carga 3, menos 0.1, coordenada en y de la carga 2. Esto nos va a dar como resultado menos 0.4 más 0.5. Adicionalmente calculamos la magnitud, que es el cuadrado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y nos va a dar aproximadamente 0.6. Muy bien, con esta información podemos aplicar nuevamente la ley de Coulomb para calcular la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Valor de la carga 2, que sería menos 4. Valor de la carga 3 sobre la magnitud de la distancia al cubo por el vector de distancia. Resolviendo primero esta parte de la multiplicación, vamos a ver qué nos da. Menos 0.41.
que multiplica al vector. Entonces tenemos que la fuerza 2,3 va a ser igual a 0.16 más 0.20 newtons. El último paso entonces es calcular la fuerza total, que es la suma de las fuerzas que ya calculamos. Esto nos estaría dando aproximadamente 0.67 y menos 0.034 J. Esta es la fuerza que experimenta la carga 3.